El sol estaba alto sobre Madrid, proyectando un resplandor dorado sobre las extensas pistas del aeropuerto de Madrid-Barajas. Los aviones rugían hacia el cielo, sus motores zumbando como un coro de sueños alzando el vuelo. Dentro de la concurrida terminal, el aire vibraba con las conversaciones de los viajeros, hombres de negocios con trajes impecables, familias arrastrando coloridas maletas y turistas tomando fotos de los brillantes letreros. En medio del caos, un adolescente negro y esbelto caminaba en silencio, su pequeña maleta rodando suavemente detrás de él. Su nombre era Javier Morales, un joven de 17 años con brillantes ojos oscuros ocultos tras unas gafas finas y una tímida sonrisa que insinuaba una mente aguda. Hoy no era un día cualquiera para Javier. Era un día de triunfo, un hito que había trabajado años para alcanzar y se movía con una tranquila confianza que destacaba en la ruidosa multitud. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ayudarme a seguir trayéndote más grandes historias. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y quédate hasta el final para saber qué sucede después. Tu opinión realmente me motiva a seguir recopilando más historias conmovedoras y significativas. No te lo pierdas. Esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma en su máxima expresión. Javier ajustó las correas de su desgastada mochila, la que había llevado en incontables sesiones de estudio nocturnas. Hace solo unas horas, había salido de su instituto en Madrid, uno de los mejores de la ciudad, con sus notas finales en la mano. Calificaciones perfectas que le valieron una beca completa para una universidad de primer nivel en Barcelona. No era solo una recompensa por su arduo trabajo, era la prueba de lo que un chico de un entorno difícil podía lograr. La familia de Javier no siempre había tenido mucho. Su madre había fallecido cuando él era pequeño, y su padre lo había criado solo en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid. Pero Javier nunca dejó que eso lo definiera. Estudiaba a la luz de una lámpara cuando se iba la electricidad, pedía prestados libros de la biblioteca cuando no podía comprarlos y avanzaba con una determinación silenciosa que enorgullecía a sus profesores. Ahora, mientras se abría paso por el aeropuerto, Javier sentía una mezcla de emoción y nervios. Este no era un viaje cualquiera. Su padre, Víctor Morales, le había hecho un regalo especial, un billete de primera clase en Air España, la aerolínea que Víctor poseía. Era la primera vez que Javier volaba en primera clase, un obsequio para celebrar su éxito antes de comenzar la universidad. Víctor le había entregado el billete con una cálida sonrisa unos días atrás, diciendo, «Disfrútalo, hijo. Te lo has ganado». Para Javier, sin embargo, el verdadero premio no era el asiento lujoso, era la oportunidad de volar a Barcelona y ver a su papá, el hombre que más admiraba en el mundo. Víctor Morales era una leyenda en el mundo de la aviación española. Había comenzado como un chico pobre de un polvoriento pueblo cerca de Sevilla, limpiando aviones en este mismo aeropuerto para salir adelante. Con tenacidad y un talento para los negocios, había escalado posiciones, construyendo finalmente Air España hasta convertirla en una de las principales aerolíneas del país. Para la industria, era un magnate, un hombre que inspiraba respeto. Pero para Javier, él era simplemente papá, el tipo que ayudaba con los complicados deberes de matemáticas, se quedaba hasta tarde haciéndole preguntas antes de los exámenes y siempre decía: «Tu valor no está en de dónde vienes o cómo te ves. Está en cómo tratas a las personas y lo que haces». A Javier le encantaba eso de su padre. Nunca alardeaba del éxito de Víctor, nunca le decía a sus amigos que su padre era dueño de los aviones que veían en el cielo. Para él, era solo Javier Morales, un estudiante común que quería ser reconocido por sus propios esfuerzos, no por su apellido. El aeropuerto se sentía como un mundo propio. Los anuncios crepitaban por los altavoces en español e inglés, dirigiendo a los pasajeros a las puertas y a las recogidas de equipaje. El personal con chalecos brillantes se movía rápidamente, guiando a la gente con rápidos gestos y sonrisas.
Javier se detuvo cerca de una gran ventana, observando un avión rodar por la pista. Su corazón latía un poco más rápido. Este vuelo no se trataba solo de llegar a Barcelona, era el comienzo de algo nuevo. Un capítulo donde todo su arduo trabajo daría frutos, donde entraría en un futuro que había soñado desde que era un niño dibujando aviones en sus cuadernos. Miró el billete en su mano, un pequeño trozo de papel que se sentía más pesado de lo que parecía. Primera clase, Madrid a Barcelona, decía, con su nombre impreso cuidadosamente debajo. No se trataba de lujo para Javier. Era un símbolo de su viaje, un reconocimiento a años de superar dudas y dificultades. Lo guardó en su bolsillo y se dirigió hacia la sala VIP de primera clase, sus zapatillas chirriando levemente en el suelo brillante. La sala estaba apartada de la terminal principal, un oasis tranquilo detrás de una puerta de cristal. Javier empujó la puerta y entró, recibido por el suave murmullo de la música jazz y el rico aroma del café. El lugar era un mundo aparte de las abarrotadas puertas de embarque del exterior. Sillones de cuero mullidos alineaban la sala, y algunos pasajeros bien vestidos sorbían bebidas o tecleaban en portátiles. Una mujer con un vestido elegante hablaba por teléfono, su voz baja y sofisticada. Un hombre con traje hojeaba un periódico, su reloj de oro brillando bajo las luces suaves. Javier se sintió un poco fuera de lugar con su sencilla sudadera con capucha y sus vaqueros descoloridos, pero no lo dejó ver. Encontró un asiento cerca de una gran ventana, colocó su maleta a su lado y pidió un chocolate caliente a un atento asistente. Cuando llegó, humeante en una taza blanca, envolvió sus manos alrededor de ella y tomó un sorbo, dejando que el calor calmara sus nervios. Sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido a su padre: «Estoy a punto de abordar, papá. Nos vemos pronto». La respuesta llegó casi al instante: «Buen vuelo, hijo. Te estaré esperando». Javier sonrió, una pequeña sonrisa privada. Todo se sentía perfecto en ese momento: la sala, el billete, la promesa de un cálido abrazo de su padre cuando aterrizara. Deslizó el dedo por su teléfono, releyendo antiguos mensajes de texto de Víctor, pequeñas notas de aliento de la temporada de exámenes: «Tú puedes, Javier. Sigue adelante». Era difícil creer que en solo unas horas estaría sentado frente a su padre en su restaurante favorito en Barcelona, compartiendo historias sobre platos de paella. Afuera, el cielo se tornaba de un suave naranja a medida que avanzaba la tarde. Javier se recostó en su silla, observando cómo los aviones despegaban en la distancia. Aún no lo sabía, pero este vuelo sería más que solo un viaje a casa. Lo pondría a prueba de maneras que no podía imaginar, lo empujaría a mantenerse más firme que nunca. Por ahora, sin embargo, era solo un chico con un billete y un sueño, absorbiendo la tranquilidad antes de que comenzara el viaje. El altavoz crepitó de nuevo, llamando a los pasajeros de primera clase a la puerta de embarque. Javier respiró hondo, agarró su maleta y se levantó. Era hora de abordar, y hora de que la historia se desarrollara. Javier Morales se levantó de su cómodo asiento en la sala VIP de primera clase del aeropuerto de Madrid-Barajas, su taza de chocolate caliente ahora vacía sobre la mesa. La suave música jazz aún sonaba de fondo, pero la calma que había sentido momentos antes comenzó a cambiar mientras agarraba su maleta y se dirigía hacia la puerta de embarque. La sala había sido una burbuja tranquila, una pequeña porción de confort antes de su vuelo a Barcelona. Ahora, al volver a la concurrida terminal, el ruido de las maletas rodantes y las voces parloteantes lo envolvieron nuevamente. Ajustó las correas de su mochila y mantuvo la vista al frente, emocionado por abordar el avión de Air España y ver pronto a su padre, Víctor. La sala no estaba lejos de la puerta de embarque, solo un corto paseo pasando una fila de tiendas relucientes que vendían perfumes y aperitivos. Las zapatillas de Javier golpeaban ligeramente el suelo pulido mientras avanzaba, mezclándose con la multitud de viajeros. Aún no notaba la mirada aguda que lo observaba desde el otro lado de la sala. Esos ojos pertenecían a Claudia Sánchez, una azafata senior que llevaba casi 20 años con Air España.
Estaba de pie detrás del mostrador de servicio, su cabello rubio oscuro recogido en un moño apretado, su uniforme azul marino impecable y sin arrugas. Claudia era una cara familiar en estos vuelos, conocida por su eficiencia y fría confianza. Pero bajo su apariencia pulida había algo más duro, una arrogancia que provenía de años de decidir quién pertenecía y quién no en sus aviones. Claudia conversaba con una azafata más joven, María, que estaba ocupada ordenando papeles. Se ajustó el cuello con un rápido movimiento de la mano, sus rasgos afilados captando la luz. Luego, su mirada se posó en Javier. Él caminaba hacia el área de asientos de primera clase, su pequeña maleta rodando detrás de él, su sencilla sudadera con capucha y sus vaqueros descoloridos destacando entre los trajes y vestidos elegantes a su alrededor. Los labios de Claudia se apretaron un poco, sus penetrantes ojos verdes se entrecerraron mientras lo observaba. No llevaba un reloj llamativo ni portaba un maletín de cuero como la habitual clientela de primera clase. Y su piel, oscura y suave bajo las luces del aeropuerto, parecía captar la atención de Claudia por encima de todo. Inclinó la cabeza, observándolo más tiempo del que dedicaba a cualquier otro. Javier empujó la puerta y entró, recibido por el suave murmullo de la música jazz y el rico aroma del café. El lugar era un mundo aparte de las abarrotadas puertas de embarque del exterior. Sillones de cuero lujosos alineaban la sala y algunos pasajeros bien vestidos sorbían bebidas o tecleaban en portátiles. Una mujer con un vestido elegante charlaba por teléfono, su voz baja y refinada. Un hombre con traje hojeaba un periódico, su reloj de oro brillando bajo las luces suaves. Javier se sintió un poco fuera de lugar con su sencilla sudadera y jeans descoloridos, pero no lo mostró. Encontró un asiento cerca de una gran ventana, colocó su maleta a su lado y pidió un chocolate caliente a un atento asistente que le sonrió. Cuando llegó, humeante en una taza blanca, envolvió sus manos alrededor de ella y dio un sorbo, dejando que el calor calmara sus nervios. Sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido a su padre: «Estoy a punto de abordar, papá. Nos vemos pronto». La respuesta llegó casi al instante: «Buen vuelo, hijo. Te estaré esperando». Javier sonrió, una pequeña sonrisa privada. Todo se sentía perfecto en ese momento, el salón, el boleto, la promesa de un cálido abrazo de su padre cuando aterrizara. Deslizó por su teléfono, releyendo viejos textos de Víctor, pequeñas notas de aliento de la temporada de exámenes. «Tú puedes, Javier. Sigue adelante». Era difícil creer que en solo unas pocas horas estaría sentado frente a su padre en su restaurante favorito en Barcelona, compartiendo historias sobre platos de paella. Afuera, el cielo se tornaba de un suave naranja a medida que la tarde avanzaba. Javier se recostó en su silla, observando los aviones despegar en la distancia. Aún no lo sabía, pero este vuelo sería más que solo un viaje a casa. Lo pondría a prueba de maneras que no podía imaginar, lo empujaría a mantenerse más firme que nunca. Por ahora, sin embargo, era solo un chico con un boleto y un sueño, disfrutando de la tranquilidad antes de que comenzara el viaje. El altavoz crepitó nuevamente, llamando a los pasajeros de primera clase a la puerta de embarque. Javier respiró hondo, agarró su maleta y se levantó. Era hora de abordar, y hora de que la historia se desarrollara. Javier Morales se levantó de su cómodo asiento en el salón de primera clase del aeropuerto de Madrid-Barajas, su taza de chocolate caliente ahora vacía sobre la mesa. La suave música jazz aún sonaba de fondo, pero la calma que había sentido momentos antes comenzó a cambiar mientras agarraba su maleta y se dirigía hacia la puerta de embarque. El salón había sido una burbuja tranquila, una pequeña porción de comodidad antes de su vuelo a Barcelona. Ahora, al volver a entrar en la concurrida terminal, el ruido de las maletas rodantes y las voces charlando lo envolvieron nuevamente. Ajustó las correas de su mochila y mantuvo la mirada al frente, emocionado por abordar el avión de Air España y ver a su padre, Víctor, pronto. El salón no estaba lejos de la puerta, solo un corto paseo pasando una fila de tiendas relucientes que vendían perfumes y bocadillos.
Las zapatillas de Javier golpeaban suavemente el suelo pulido mientras avanzaba, mezclándose con la multitud de viajeros. Aún no notaba la mirada atenta que lo observaba desde el otro lado de la sala. Esos ojos pertenecían a Claudia Sánchez, una asistente de vuelo senior que llevaba casi 20 años con Air España. Estaba de pie detrás del mostrador de servicio, su cabello rubio oscuro recogido en un moño apretado, su uniforme azul marino impecable. Claudia era una cara familiar en estos vuelos, conocida por su eficiencia y fría confianza. Pero debajo de su apariencia pulida había algo más duro, una arrogancia que provenía de años de decidir quién pertenecía a dónde en sus aviones. Claudia estaba charlando con una asistente más joven, María, que estaba ocupada ordenando papeles. Ajustó su cuello con un rápido movimiento de la mano, sus rasgos afilados captando la luz. Luego, su mirada se posó en Javier. Él caminaba hacia el área de espera de primera clase, su pequeña maleta rodando detrás de él, su sencilla sudadera con capucha y jeans descoloridos destacando entre los trajes y vestidos elegantes a su alrededor. Los labios de Claudia se apretaron un poco, sus penetrantes ojos verdes entrecerrándose mientras lo observaba. No llevaba un reloj llamativo ni un maletín de cuero como la típica multitud de primera clase. Y su piel, oscura y suave bajo las luces del aeropuerto, parecía captar más su atención. Inclinó la cabeza, observándolo más tiempo que a cualquier otro. Primera clase realmente deja entrar a cualquiera estos días, murmuró Claudia a María, su voz baja pero afilada, como un cuchillo envuelto en seda. Forzó una pequeña sonrisa burlona, lo suficientemente alta para que su colega la escuchara. María levantó la vista, sus ojos mirando hacia Javier. Dudó, sin saber cómo reaccionar, luego esbozó una sonrisa rápida y nerviosa antes de volver a mirar sus papeles. No quería involucrarse. Claudia, sin embargo, siguió mirando. Para ella, Javier no encajaba. Sin ropa cara, sin aire de riqueza, solo un adolescente negro con una mochila y gafas. Javier Morales se unió a la fila de pasajeros en la puerta 12, la zona de embarque para el vuelo 237 de Air España con destino a Barcelona. La terminal zumbaba a su alrededor, anuncios resonando, maletas chocando, personas apresurándose hacia sus puertas de embarque. La fila de primera clase era más corta que las demás, llena de viajeros elegantemente vestidos que conversaban en voz baja o revisaban sus teléfonos. Javier destacaba con su sudadera y zapatillas, pero no le importaba. Agarró su billete en una mano, el asa de su maleta en la otra, sintiendo un cosquilleo de emoción. Pronto estaría en el avión, volando hacia Barcelona y hacia su padre, Víctor. Respiró hondo, listo para el viaje que tenía por delante. Al frente de la fila estaba Claudia Sánchez, la azafata principal del salón. Su uniforme azul marino relucía bajo las brillantes luces, su postura rígida y profesional. Sostenía un escáner en una mano, saludando a cada pasajero con una sonrisa ensayada. Disfrute su vuelo, señor, dijo cálidamente a un hombre con un traje gris claro, devolviéndole su billete. Buen viaje, señora, agregó con una leve inclinación a una mujer con un bolso de diseñador. Su voz era suave, sus movimientos pulidos, como una intérprete en un escenario que dominaba desde hacía mucho tiempo. Pero cuando Javier se acercó, su sonrisa desapareció como si alguien apagara una luz. Le entregó su billete, manteniendo la voz educada. Aquí tiene. Claudia lo tomó sin decir una palabra, sus ojos verdes bajando al papel. Las palabras primera clase estaban impresas en negrita, claras como el día, junto a Javier Morales. Sus cejas se arquearon, solo por un segundo, como si hubiera visto algo imposible. Levantó la mirada hacia él, escaneándolo desde su rizado cabello negro hasta sus zapatos desgastados. Sin saludo, sin gesto de cabeza, solo una larga y fría mirada que hizo que el estómago de Javier se apretara. Cambió su peso de un pie al otro, esperando que ella escaneara el billete y lo dejara pasar. Pero no lo hizo. ¿Está seguro de que está en la puerta correcta?, dijo finalmente Claudia, su tono goteando con falsa cortesía.
Inclinó la cabeza hacia la fila de clase económica a unos metros de distancia, donde una multitud avanzaba lentamente. La clase económica está por allá. Sus palabras eran suaves, pero cortaban como una hoja escondida, afiladas con duda. Javier parpadeó, sorprendido. Miró su billete, luego volvió a mirarla, manteniendo la voz firme. Sí, estoy seguro. Dice primera clase justo aquí. Levantó el billete un poco más alto, mostrándole la impresión, sus dedos firmes a pesar del calor que comenzaba a subirle por el cuello. Los labios de Claudia se curvaron en una fina sonrisa burlona. Ni siquiera miró el billete de nuevo. En cambio, sus ojos se fijaron en los de él, su voz volviéndose plana. Tal vez haya un error en el sistema. La primera clase no es para todos. La forma en que dijo todos quedó flotando en el aire, pesada con un significado que no necesitaba explicar. Javier sintió que sus oídos ardían, el escozor de sus palabras calando hondo. Sabía lo que quería decir, su ropa, su piel, él. Pero ya había enfrentado miradas como la suya antes y no iba a dejar que ella lo intimidara. Respiró lentamente, manteniendo el rostro tranquilo. Mi billete es válido. Puede revisarlo de nuevo si quiere, pero estoy en el lugar correcto. Sus ojos se encontraron, los de él firmes y claros, los de ella fríos y duros. Por un momento, ninguno se movió. Detrás de Javier, la fila se ralentizó, los pasajeros estirando el cuello para ver que estaba retrasando el paso. Los susurros comenzaron, suaves al principio, como ondas extendiéndose por el agua. ¿Qué está pasando?, murmuró un hombre. ¿Hay algún problema?, preguntó una mujer a su amiga, con curiosidad en la voz. Algunos miraban a Javier, evaluándolo, mientras que otros miraban a Claudia, esperando su próximo movimiento. El aire se volvió espeso, la tensión envolviéndolos como una cuerda apretada. Claudia no retrocedió. La tranquila respuesta de Javier pareció despertar algo en ella, irritación, tal vez, o un desafío a su control. Ella había esperado que él se encogiera, que murmurara una disculpa y se alejara. Pero no lo hizo. Y eso la hizo presionar más. Inclinó la cabeza de nuevo, su voz lenta y deliberada, cada palabra impregnada de sospecha. ¡Qué extraño! El sistema a veces se equivoca. Esta cabina, ya sabes, no suele ser para gente como tú. Hizo una pausa, dejando que gente como tú flotara en el aire, vago pero hiriente. No fue fuerte, pero fue suficiente para que el pecho de Javier se apretara, sus manos agarrando las correas de su mochila para mantenerse firme. Javier había escuchado frases como esa antes, en autobuses, en tiendas, en la escuela. Pequeñas indirectas disfrazadas de nada, pero que siempre llevaban el mismo peso. Javier recordó las palabras de su padre: no dejes que te quiten la dignidad, hijo. Tú sabes quién eres. Así que se irguió más alto, su voz aún suave pero firme, como una tormenta tranquila que se forma. Creo que el sistema está bien. Mi billete es real y pertenezco aquí. Si no estás segura, revíselo. Esperaré. Esbozó una leve sonrisa, educada pero inquebrantable, sus ojos sin apartarse de los de ella. Los susurros detrás de él crecieron. Algunos pasajeros fruncieron el ceño, otros levantaron las cejas, observando cómo se desarrollaba el enfrentamiento. La sonrisa de Claudia desapareció por completo ahora, sus labios apretados en una línea tensa. No esperaba esto, un chico manteniéndose firme, desafiándola en público. Miró a la multitud y luego de nuevo a Javier, su mente trabajando rápidamente. Podría escanear el billete, demostrar que él tenía razón y dejarlo pasar. Pero eso significaría admitir que estaba equivocada, y Claudia no hacía eso. No ante alguien como él. Se irguió, su voz helada. Entonces espera aquí. Lo revisaré de nuevo. Pero no esperes que eso cambie nada. Se giró hacia el mostrador, agarrando su billete como si fuera evidencia de un crimen. Javier se quedó allí, solo en la fila, sintiendo decenas de miradas en su espalda.
Algunos pasajeros suspiraron, molestos por el retraso. Otros miraban con curiosidad, preguntándose si el chico negro tranquilo ganaría o se marcharía. Javier no se inmutó. Sabía que tenía razón y esperaría el tiempo que hiciera falta. Pero, en el fondo, no podía sacudirse la sensación de que esto era solo el comienzo de algo más grande y más feo de lo que jamás había imaginado. Javier Morales permaneció en la puerta 12, su billete aún en la mano de Claudia Sánchez mientras ella se dirigía al mostrador. La fila de pasajeros de primera clase se extendía detrás de él, susurros que se convertían en un murmullo bajo que llenaba el aire en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Javier mantuvo la mirada firme, las correas de su mochila apretadas en su agarre, negándose a dejar que las frías palabras de Claudia lo sacudieran. Le había pedido que revisara su billete, prueba de que pertenecía a primera clase, y estaba listo para esperar. Las luces de la terminal zumbaban sobre su cabeza, proyectando sombras afiladas en el suelo de baldosas, y el distante rugido de los aviones afuera le recordó a su padre, Víctor, esperándolo en Barcelona. Se suponía que este debía ser un viaje feliz, no una pelea. Claudia tecleaba en la pantalla, sus movimientos rápidos y bruscos, como si estuviera buscando desesperadamente algún error que pudiera usar en su contra. Sus labios seguían apretados, su sonrisa burlona anterior desaparecida. La tranquila postura de Javier la había desconcertado, y eso no le gustaba. Esperaba que él se echara atrás, que se alejara bajo su mirada, pero no lo hizo. Y ahora, con los pasajeros observando, no podía simplemente dejarlo pasar. Miró por encima del hombro hacia él, sus ojos verdes destellando con algo más frío que antes, orgullo, tal vez, o terquedad. Luego habló, su voz baja pero lo suficientemente fuerte para que los más cercanos la escucharan. Lo diré una última vez, jovencito. Alargó jovencito como si fuera una broma, inclinándose más cerca. Este no es tu lugar. Si no te mueves, llamaré a seguridad. Las palabras golpearon a Javier como una bofetada, pero no se inmutó. Su corazón retumbó, un latido lento y pesado, mientras se obligaba a mantenerse tranquilo. Giró su billete en las manos, levantándolo para que ella pudiera ver su nombre y las letras en negrita que decían primera clase. No creo que deba hablarle así a un pasajero, dijo en voz baja, su tono cortando su sarcasmo. Pero esperaré. Llame a seguridad si tiene que hacerlo. No me iré cuando no he hecho nada malo. Sus ojos se clavaron en los de ella, firmes y claros, una promesa silenciosa de que no se rendiría. Un silencio cayó sobre la puerta de embarque. Los susurros cesaron, reemplazados por una densa calma que envolvía a todos. Los pasajeros se movieron incómodos, algunos estirando el cuello, otros fingiendo no mirar. El rostro de Claudia se crispó, solo por un segundo, al darse cuenta de que esto no estaba yendo como ella quería. Quería humillarlo, hacer que se marchara, pero la tranquila determinación de Javier lo había cambiado todo. Se enderezó, la mandíbula apretada, y asintió bruscamente. Bien. Espera ahí. Hizo una señal con la mano a un colega detrás del mostrador, murmurando algo sobre seguridad. Luego se dio la vuelta, sus tacones resonando mientras se alejaba, dejando a Javier solo bajo los focos. La multitud observaba, sus ojos como alfileres pinchando su piel. Un hombre con traje suspiró ruidosamente, golpeando su pie. Una mujer con una bufanda elegante susurró a su amiga, su voz demasiado suave para captar. Javier sintió el peso de todo, las miradas, el juicio, pero se mantuvo erguido, su maleta a su lado. No tenía miedo, no realmente. Él tenía razón, y lo sabía. Pero la injusticia dolía, aguda y profunda, como un corte que no podía ver. Los minutos pasaron, lentos y pesados, hasta que dos guardias de seguridad aparecieron al final del pasillo. Sus botas golpeaban el suelo, firmes y fuertes, cortando los murmullos como una campana de advertencia. Claudia los encontró a mitad de camino, de espaldas a Javier mientras hablaba rápida y bajamente.
Mantuvo su rostro serio, señalándolo con un gesto rápido, actuando como si esto fuera algo importante. Los guardias asintieron, sus expresiones en blanco, y se acercaron. Uno de ellos, un hombre alto con el cabello rapado, dio un paso adelante e inclinó ligeramente la cabeza. Por favor, venga con nosotros, dijo, su voz cortés pero firme. Lo llevaremos a su asiento. El estómago de Javier se hundió. Se mordió el labio, dudando, queriendo explicar una vez más. Pero el tono del guardia no dejaba espacio para hablar. Asintió, lento y en silencio, y agarró su maleta. Los guardias lo flanquearon, guiándolo más allá de la fila de primera clase y a través de la puerta. Los pasajeros se apartaron como el agua, sus ojos siguiéndolo, algunos curiosos, otros compasivos, otros molestos. Algunos sacudieron la cabeza, murmurando sobre las demoras. Otros miraron hacia otro lado, como si no fuera su problema. Javier mantuvo la espalda recta, sus pasos firmes, pero cada uno se sentía más pesado que el anterior. Lo llevaron al avión, pasando por los amplios asientos y las luces suaves de primera clase, y a través de una puerta estrecha hacia la clase económica. El aire allí era más denso, los asientos más juntos, el murmullo de voces más fuerte. Se detuvieron en un asiento junto a la ventana cerca de la parte trasera, y el guardia le indicó que se sentara. Aquí tiene, dijo, luego se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. Javier se deslizó en el asiento, su maleta guardada arriba, y miró por la pequeña ventana. El sol se estaba poniendo más bajo ahora, pintando la pista de oro. Presionó los labios, conteniendo la frustración que burbujeaba dentro. Esto no se trataba de un asiento, se trataba de ser apartado, juzgado, tratado como si no perteneciera. Y nadie lo había detenido. Ni los guardias, ni los pasajeros. Respiró hondo, sacando su teléfono. Sus dedos se movieron rápido, escribiendo un mensaje a su papá, me movieron a Económica, papá. La azafata dijo que mi boleto es un error, pero sé que no lo es. No quería discutir, pero no es justo. Presionó enviar y se recostó, cerrando los ojos por un momento. El avión retumbó mientras se preparaba para despegar, los motores vibrando a través de las paredes. Javier no sabía qué pasaría después, pero confiaba en su papá. Víctor Morales nunca dejaba pasar la injusticia, no cuando se trataba de su hijo, nunca. Mientras el avión avanzaba, Javier abrió los ojos y miró la luz que se desvanecía. Se mantendría fuerte, como siempre. Pero en el fondo, no podía sacudirse el dolor silencioso de ser alejado de un lugar que había ganado. El avión de Air España despegó del aeropuerto de Madrid-Barajas, sus motores rugiendo mientras ascendía al cielo vespertino. Javier Morales se sentó junto a la ventana en su estrecho asiento de clase económica, el zumbido de la cabina a su alrededor un murmullo sordo. Su teléfono descansaba en su regazo, la pantalla aún brillando con el mensaje que había enviado a su papá, Víctor, me movieron a Económica, papá. La azafata dijo que mi boleto es un error, pero sé que no lo es. No quería discutir, pero no es justo. La notificación de visto apareció casi al instante, pero no hubo respuesta. Javier conocía bien a su papá, el silencio no significaba nada. Significaba que Víctor ya estaba moviéndose, planeando, haciendo algo. Apoyó la cabeza contra la ventana, observando cómo las nubes brillaban naranjas en la luz menguante, y esperó. Muy por debajo en Barcelona, en la elegante sede de Air España cerca del aeropuerto de Barcelona El Prat, Víctor Morales se sentó en su oficina. Era un hombre alto, su traje oscuro perfectamente entallado, sus gafas sin montura reflejando el suave resplandor de la lámpara de su escritorio. Papeles y horarios de vuelos yacían esparcidos frente a él, pero sus ojos estaban fijos en su teléfono. El mensaje de Javier. El rostro de Víctor permaneció tranquilo, años de arduo trabajo y peleas aún más duras le habían enseñado a mantener la calma, pero su mandíbula se tensó lo suficiente como para mostrar la ira que hervía debajo. ¿Su hijo, su orgullo, tratado así en su propia aerolínea?
No. Eso no quedaría así. Víctor tomó el teléfono y marcó un número que rara vez usaba, una línea directa a la cabina del vuelo 237. Sonó una vez, dos veces, luego hizo clic cuando el capitán respondió. Sí, señor Morales. La voz era nítida, respetuosa, teñida de sorpresa. El capitán Antonio Ruiz era un piloto experimentado, un hombre de 50 años con mechones grises en el cabello y ojos afilados que habían guiado cientos de vuelos. Estaba sentado en la cabina, los paneles de control parpadeando a su alrededor, mientras el copiloto lo miraba con curiosidad. Las llamadas de Víctor eran raras y siempre significaban algo importante. Antonio, comenzó Víctor, su voz baja y firme, como un río tallando piedra. Acabo de recibir un mensaje de mi hijo, Javier Morales. Está en tu vuelo y lo han movido de primera clase a económica. Su boleto es válido, se lo di yo mismo. No me importa qué excusa le dieron, pero quiero que lo revises. Ahora. Asegúrate de que lo traten bien. Y quiero detalles sobre cómo la tripulación está manejando esto, especialmente la jefa de sobrecargos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Esto no es una sugerencia. El ceño del capitán se frunció mientras anotaba rápidamente en un bloc. Sí, señor Morales. Me encargaré personalmente. De inmediato. Asintió, aunque Víctor no podía verlo, su tono marcado por la cautela de alguien que sabía con quién estaba hablando. Víctor no necesitaba ser ruidoso o severo, no le hacía falta. Su autoridad silenciosa tenía más fuerza que un grito. La llamada terminó y Antonio dejó el teléfono, su mente acelerada. Esto no era solo un error. Este era el hijo del jefe, y alguien había cometido un gran error. De vuelta en el avión, el capitán miró los controles por un momento y luego se giró hacia su copiloto. Mantén el rumbo. Tengo algo que arreglar. Escribió Javier Morales, primera clase en su nota, subrayándolo 2 veces. Sabía que Víctor era el dueño de Air España, que la había construido desde cero. Si su hijo estaba involucrado, este vuelo se había complicado. Antonio se puso de pie, alisando su uniforme, y se dirigió hacia la puerta. Pronto llamaría a Claudia Sánchez, la jefa de sobrecargos, a la cabina. Pero por ahora, necesitaba pensar, ¿cómo había pasado esto bajo su supervisión? Mientras tanto, en la cabina de primera clase, Claudia se movía con su gracia habitual. Las luces estaban tenues, los asientos amplios y suaves, el aire perfumado con café y vino. Los pasajeros descansaban, algunos leyendo, otros sorbiendo bebidas que ella había servido con una sonrisa tensa. Se encontraba en la pequeña galera detrás de la cabina, ajustando su cabello en un diminuto espejo en la puerta del refrigerador. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Lo había logrado, mantuvo la cabina en orden, se deshizo del chico que no encajaba. Para ella, Javier era un fallo, una mancha en la imagen perfecta de la primera clase. Ahora, con el apartado en económica, todo volvía a estar en su sitio. Claudia alisó su uniforme y revisó una bandeja de aperitivos, tarareando suavemente. Había manejado peores situaciones, turistas ruidosos, empresarios escandalosos, y siempre salía airosa. Esto no era nada. El chico se había ido, los pasajeros estaban tranquilos y ella tenía el control, tal como le gustaba. No conocía a Víctor Morales personalmente, no sabía que Javier era su hijo. Para ella, solo era otro nombre, otro rostro que no pertenecía. Se apoyó en el mostrador, echando un vistazo a la cabina, satisfecha. El vuelo sería tranquilo ahora, un largo deslizamiento hasta Barcelona sin más problemas. Entonces, el intercomunicador zumbó. Una joven sobrecargo, Elena, asomó la cabeza en la galera, su voz suave. ¿Señorita Claudia? El capitán la quiere en la cabina. Dice que es urgente. La sonrisa de Claudia vaciló, solo por un segundo.
El capitán no llamaba en pleno vuelo a menos que algo estuviera mal, el clima, un pasajero enfermo, un retraso. Se encogió de hombros, obligándose a recuperar la confianza. Gracias, Elena. Voy ahora. Se enderezó, acomodando su moño, y salió de la galera con paso firme, sus tacones resonando en el suelo. Mientras caminaba por primera clase, algunos pasajeros alzaron la vista, unos curiosos, otros aburridos. Claudia mantuvo la barbilla en alto, sus pasos firmes. Fuera lo que fuera, lo manejaría. Llevaba 20 años haciendo esto, nada la sorprendía ya. La puerta de la cabina se cerró detrás de ella y avanzó hacia el cockpit, con el zumbido constante de los motores en sus oídos. Aún no sentía el cambio, la corriente subterránea que la arrastraba hacia algo que no podía controlar. En su mente, había ganado. El chico se había ido, su autoridad seguía intacta. Pero más adelante, el capitán esperaba, con las palabras de Víctor resonando en su cabeza, y la verdad se acercaba rápido. Javier estaba sentado en económica, con su teléfono apagado, mientras las nubes fuera de su ventana se volvían grises con la llegada de la noche. No sabía qué estaba haciendo su padre, pero lo sentía, una promesa silenciosa de que esto no había terminado. El avión surcaba el cielo, acercándolo a Barcelona y a un ajuste de cuentas que Claudia no veía venir. El avión de Air España atravesaba el cielo nocturno, sus motores emitiendo un zumbido constante mientras cortaba las nubes rumbo a Barcelona. En la cabina, el capitán Antonio Ruiz ajustó su auricular, sus ojos afilados recorriendo los controles y la nota que había garabateado: Javier Morales, primera clase. La llamada de Víctor Morales, el dueño de la aerolínea, seguía resonando en sus oídos, calma, firme, innegable. Antonio había volado esta ruta cientos de veces, pero esta noche se sentía diferente. Se recostó, tomó aire y presionó el botón del intercomunicador. Elena, trae a Claudia Sánchez aquí. Ahora. Su voz era baja, cortante, sin dejar espacio para demoras. En la galera de primera clase, Claudia estaba sirviendo una copa de vino a un pasajero cuando el intercomunicador zumbó. Elena, la joven sobrecargo, transmitió el mensaje del capitán: señorita Claudia, el capitán la necesita en la cabina. Es urgente. La mano de Claudia se detuvo a mitad de vertido, un leve destello de inquietud cruzó su rostro. Dejó la botella, se limpió las manos con una servilleta y forzó una sonrisa tensa. Gracias, Elena. Voy enseguida. Alisó su uniforme, su mente corriendo a toda velocidad. ¿Urgente? ¿En pleno vuelo? Tenía que ser algo rutinario, quizá un cambio en el horario o una queja de un pasajero VIP. Nada que no pudiera manejar. Salió de la galera con paso firme, sus tacones resonando con determinación, su confianza como un escudo que había llevado por años. El trayecto hasta la cabina era corto, pero cada paso se sentía más pesado de lo normal. Los pasajeros alzaban la vista al verla pasar, unos sorbiendo sus bebidas, otros dormitando bajo la tenue luz. Sus miradas la seguían, curiosas, como si sintieran que algo se estaba gestando. Claudia mantuvo la barbilla alta, ignorando el escalofrío en su nuca. Llegó a la puerta de la cabina, golpeó una vez y entró. El espacio reducido estaba cálido, iluminado por el resplandor de las pantallas y el suave zumbido de la maquinaria. Antonio se giró en su asiento, su rostro duro, sin rastro de su usual gesto amistoso. Siéntate, dijo, señalando la silla vacía a su lado. Su tono era plano, no era una petición. Claudia vaciló un instante y luego se sentó, cruzando las piernas y entrelazando las manos sobre su regazo. Mantuvo su expresión serena, profesional. ¿De qué se trata esto, capitán?, preguntó, su voz firme a pesar del nudo que empezaba a formarse en su estómago. Antonio no respondió de inmediato. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y la miró fijamente a los ojos. Recibí una llamada de Víctor Morales, dijo, haciendo una pausa para dejar que el nombre la golpeara. El dueño.
no está contento. Claudia parpadeó, sus manos apretándose en su regazo. ¿Víctor Morales? Había escuchado el nombre, por supuesto, todos en Aire España lo habían hecho. Pero era una figura distante, un traje en una oficina, no alguien que llamaba en pleno vuelo. Tragó saliva, manteniendo la compostura. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó, con el mismo tono firme. La mirada de Antonio no vaciló. Quiere que revise a su hijo, Javier Morales. Dice que lo movieron de primera clase a económica, aunque su boleto es válido. Víctor se lo dio personalmente. Quiere respuestas, especialmente sobre ti. Las palabras golpearon a Claudia como una ola, frías y pesadas. Su respiración se detuvo, su mente tropezando con su hijo. Javier Morales, el chico callado con sudadera, el que había enviado a económica, ¿era el hijo de Víctor Morales? Su rostro perdió color, sus labios temblando mientras la verdad se hundía en su interior. Lo había juzgado, se había burlado de él, había llamado a seguridad, todo porque no encajaba en su idea de primera clase. Y ahora, el hombre que poseía la aerolínea, quien podía acabar con su carrera con un chasquido de dedos, estaba en la línea, preguntando por qué. Sus nudillos palidecieron al aferrarse a su chaqueta, su mente afilada buscando desesperadamente una salida. Su hijo, logró decir, su voz quebrándose. Antonio asintió, lento y frío. Sí. Su único hijo. Y Víctor no está pidiendo excusas, me está ordenando que solucione esto. Así que dime, Claudia, ¿qué pasó? Su tono era una cuchilla, cortando a través de sus defensas habituales. Claudia abrió la boca, luego la cerró, su garganta seca. Durante 20 años, había dominado la cabina, silenciado quejas, manejado el caos, mantenido el orden. Pero ahora se sentía pequeña, expuesta, como una niña atrapada rompiendo una regla de la que no podía salir con palabras. Yo, pensé que había un error, balbuceó, forzando las palabras. No parecía de primera clase. Revisé la lista y... Antonio la cortó, su voz afilada. No revisaste lo suficiente. Su boleto era legítimo. Aún así lo moviste, ¿por qué? Claudia se quedó helada, sus excusas desmoronándose. No podía decirlo, no podía admitir que fueron su piel, su ropa, su propio prejuicio obstinado. Solo lo miró, su orgullo haciéndose añicos bajo la mirada del capitán. Antonio suspiró, recostándose. Víctor quiere que esto se arregle. Y quiere cada detalle sobre ti. No necesitaba decir más, Claudia entendió lo que significaba. Se puso de pie, sus piernas temblorosas, y murmuró un débil gracias antes de salir tambaleándose. La puerta del cockpit se cerró detrás de ella y quedó en el estrecho pasillo, su corazón martilleando. Sus sienes latían, sus palmas estaban húmedas de sudor. Había cometido un error, uno grave, y ya no había forma de ocultarlo. Atravesó primera clase a toda prisa, su andar seguro desaparecido. Los pasajeros la observaban, notando su prisa, pero ella apenas los registró. Tenía que encontrar a Javier, arreglar esto de alguna manera. Empujó la puerta divisoria hacia económica, donde el aire se sentía más denso, los asientos más estrechos. Sus ojos recorrieron las filas hasta que lo vio, Javier, sentado junto a la ventana, su teléfono flojo en la mano, mirando el cielo oscuro. Se veía tan tranquilo, tan indiferente, y eso hizo que su pánico se disparara. Lo había humillado, y él era el hijo del jefe. Claudia se obligó a avanzar, inclinándose torpemente a su nivel. Sus labios se torcieron en una sonrisa forzada y frágil. Javier, ¿verdad?, dijo, su voz suave, demasiado suave, empapada de nervios. Lamento mucho lo de antes. Un malentendido. Nos encantaría llevarte de regreso a primera clase, ahora mismo. Para tu comodidad. Juntó las manos, esperando, rezando para que dijera que sí. Javier alzó la mirada, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella. Sin enojo, sin reproche,
Solo una quietud tranquila que la hizo retorcerse por dentro. Sonrió, tenue y cortés, pero distante. Gracias, pero estoy bien aquí. Me quedaré. Sus palabras fueron simples, ligeras, pero la golpearon como un puñetazo. Había esperado alivio, gratitud, algo a lo que aferrarse. En cambio, él la desechó con calma, como si nada. Si necesitas algo, bebidas, mantas, por favor dime, soltó apresurada, desesperada por salvar algo. Lo sentimos mucho. Él negó con la cabeza, aún cortés. Estoy bien. Gracias. Claudia se quedó ahí, congelada, su sonrisa resquebrajándose. Asintió rígidamente y se giró, sus tacones tambaleándose mientras se retiraba. Los pasajeros de Económica la observaron, sus miradas afiladas, y la sintió como cuchillas en su espalda. Había perdido su control, su orgullo, y lo sabía. Al deslizarse de regreso a primera clase, el peso de lo que venía la aplastó aún más. Víctor Morales estaba esperando, y esto no había terminado. El avión de Aire España cortaba el cielo nocturno, sus motores zumbando con constancia mientras transportaba a sus pasajeros hacia Barcelona. En la cabina de Económica, Javier Morales seguía junto a la ventana, su pequeña figura encajada en el asiento angosto. Su teléfono yacía oscuro en su regazo, sus ojos siguiendo las sombras difusas de las nubes afuera. Claudia Sánchez acababa de irse, su disculpa temblorosa aún resonando débilmente en su mente. La había rechazado, con calma, con educación, y ahora solo quería llegar a su padre, Víctor, sin más problemas. Pero a su alrededor, la cabina comenzaba a agitarse, el silencio roto por susurros y miradas que se negaban a desvanecerse. Al otro lado del pasillo, un hombre de mediana edad llamado Carlos se ajustó las gafas y se inclinó hacia su esposa, Ana. Su voz era baja, pero cortó a través del suave zumbido del avión. Increíble, murmuró, sacudiendo la cabeza. Ese chico es tan educado, tenía un boleto real, y aún así lo trataron así. Es una vergüenza. Ana asintió, con los labios apretados y la mirada llena de una silenciosa simpatía hacia Javier. Pobre niño, susurró de vuelta. Ni siquiera discutió, solo lo aceptó. Sus palabras flotaron en el aire, afiladas y pesadas, alcanzando los oídos de otros pasajeros cercanos. 2 filas adelante, una joven llamada Sofía se enderezó, su oscuro cabello cayendo sobre su hombro. Lo había visto todo, la sonrisa forzada de Claudia, la tranquila negativa de Javier, y no podía quedarse callada. Se inclinó hacia adelante, su voz suave pero cálida, cuidando de no presionar demasiado. Oye, dijo, lo suficientemente alto para que Javier la escuchara. Manejaste eso muy bien, mejor de lo que la mayoría podría. No dejes que ella te haga sentir que hiciste algo mal. Javier giró la cabeza, encontrando su amable sonrisa. Asintió levemente, con una pequeña curva en los labios. Gracias, respondió, simple y sincero. Sus palabras aligeraron un poco el peso en su pecho, como un destello de luz en una habitación oscura. Unas filas atrás, una mujer mayor llamada Carmen estaba sentada con su cabello plateado recogido en un moño ordenado. Había visto todo, el enfrentamiento en la puerta de embarque, la escolta de seguridad, la torpe retirada de Claudia. Sus agujas de tejer descansaban inmóviles en su regazo mientras observaba a Javier a través del espacio entre los asientos. Su rostro arrugado se suavizó, sus ojos reflejaban tristeza y una silenciosa indignación. Se volvió hacia su esposo, Miguel, su voz baja pero firme. ¿En estos tiempos, todavía tratan a la gente así? Es triste. Ese chico no lo merecía, nadie lo merece. Miguel gruñó, asintiendo. No debería pasar en un avión como este, murmuró con el ceño fruncido. Los susurros se propagaron, al principio lentamente, luego más rápido, como ondas en un lago tranquilo. Javier escuchó fragmentos, injusto, vergüenza, pobre niño, y aunque mantuvo la mirada en la ventana, una pequeña calidez creció dentro de él.
no estaba solo. No todos se habían apartado. Algunos vieron lo injusto de la situación, lo sintieron también, y eso significaba algo. Pero la cabina no estaba completamente de su lado. Se dividió en dos, tan claro como una línea en el pasillo. Un grupo se mantuvo al margen, cabezas gachas, auriculares puestos, ojos en las pantallas, fingiendo que nada pasaba. Solo querían un vuelo tranquilo, sin dramas. El otro grupo, en cambio, no podía dejarlo pasar. Sus murmullos crecieron, tejiendo un zumbido silencioso de indignación que tensó el aire. Sofía sacó su teléfono y comenzó a escribir rápido, una nota o un mensaje de texto, con el ceño fruncido. A su lado, un adolescente se asomó, curioso. ¿Qué pasa?, preguntó en un susurro. Ella lo resumió en pocas palabras. La azafata intentó sacar a ese chico de primera clase sin motivo. Él le hizo frente, ni siquiera se enojó. Ella fue la que quedó en ridículo. Los ojos del chico se abrieron con sorpresa y asintió, impresionado. Cerca del medio, Carlos seguía refunfuñando con Ana. Actuaba como si fuera dueña del avión, dijo, sacudiendo la cabeza otra vez. Intentó arreglarlo cuando la atraparon, pero ya era demasiado tarde. Ana suspiró. Se notaba que no era una disculpa sincera. Entonces, el sistema de altavoces crepitó, cortando el murmullo como un cuchillo. La voz del capitán Antonio sonó firme y seria, sin el habitual tono alegre de los informes meteorológicos. Estimados pasajeros, comenzó, cada palabra clara y deliberada. Siguiendo una solicitud de la Alta Dirección de Aire España, estamos revisando la conducta de la tripulación en este vuelo. No habrá discriminación aquí, ninguna. Nos tomamos esto en serio y no toleraremos comportamientos no profesionales ni exclusión. Si tienen alguna queja, háganoslo saber. Gracias. El altavoz se apagó, dejando un silencio denso a su paso. La cabina se congeló por un momento, cabezas levantándose, ojos abiertos de par en par. Discriminación, susurró una mujer cerca del frente a su esposo. Eso es por el chico, ¿verdad? Él asintió, con el ceño fruncido. Tiene que ser. No dicen eso sin motivo. El murmullo volvió a aumentar, ahora más fuerte, alimentado por las palabras del capitán. Un hombre cerca del pasillo, Pablo, sonrió con burla y se recostó en su asiento. Está acabada, murmuró a su amigo. Bien. Sofía miró a Javier, su expresión suavizándose. Al menos alguien está haciendo algo, murmuró. Carmen agarró su tejido con más fuerza, asintiendo. Ya era hora. En primera clase, Claudia estaba junto a la galera, sus manos temblando mientras apretaba una servilleta. El anuncio la golpeó como una bofetada, dejándola sin aliento. No discriminación, había dicho Antonio, en voz alta, para todos. Sabía que apuntaba directamente a ella, a lo que le había hecho a Javier. Sus uñas se clavaron en la tela, su mente dando vueltas. Los pasajeros de primera clase también miraban, algunos con medias sonrisas, bebiendo su vino como si fuera un espectáculo, otros con las cejas levantadas, percibiendo el cambio. Escaneó la cabina, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos entendían? El control que había mantenido tan firmemente se le escapaba de las manos, y no podía detenerlo. Javier permaneció en silencio, sus ojos fijos en la ventana oscura. Los susurros y la voz del capitán lo envolvían, pero no reaccionó. No lo necesitaba. La verdad estaba ahí afuera ahora, agitando el aire, y podía sentirlo, la gente viéndolo, no solo como un chico con sudadera, sino como alguien que había sido tratado injustamente. No era una victoria lo que sentía, al menos no todavía. Era un destello de esperanza, pequeño pero real, de que no todos se quedarían callados cuando algo no estuviera bien. El avión siguió su rumbo, la atmósfera cargada, y la sombra de Claudia se hacía más grande, incluso mientras comenzaba a deshilacharse.
El avión de Aire España aterrizó en el aeropuerto de Barcelona El Prat con un suave golpe, sus ruedas besando la pista mientras los motores se quejaban hasta detenerse lentamente. El cielo nocturno afuera era profundo y sin estrellas, las luces de la terminal brillaban como faros a través de la pequeña ventana de Javier Morales. Sentado en su asiento de clase económica, con su mochila bajo las piernas y su teléfono aún apagado en la mano, observaba en silencio. Los susurros y miradas de los pasajeros se habían apagado mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, pero el aire todavía vibraba con el peso de lo sucedido. Javier permaneció sereno, su mirada fija en la pista, esperando ver a su padre, Víctor. No sabía exactamente qué vendría, pero confiaba en que sería algo grande. La señal del cinturón de seguridad se apagó, y los pasajeros se pusieron de pie, estirándose y sacando sus maletas de los compartimentos superiores. Javier esperó, dejando que la multitud se dispersara. No tenía prisa, su padre estaría ahí, y eso era suficiente. En primera clase, Claudia Sánchez se movía rápido, sus tacones resonando mientras recogía sus cosas en la galera. Su rostro estaba tenso, sus afilados ojos verdes se movían inquietos, evitando las miradas curiosas de los pasajeros que salían. El anuncio del capitán aún resonaba en su cabeza: discriminación, revisión, alta dirección, y con cada paso, su estómago se revolvía más. Había perdido el control allá arriba, y ahora, en tierra, lo sentía escaparse aún más. Afuera, la pasarela se conectó con el avión con un suave chasquido. La puerta se abrió, y 3 figuras subieron a bordo antes de que los pasajeros pudieran desembarcar por completo. Víctor Morales iba al frente, su imponente figura avanzando por el estrecho pasillo como una tormenta que se avecina. Su traje oscuro estaba impecable, sus gafas reflejaban las luces de la cabina, y su rostro mostraba una calma que escondía el fuego debajo. Detrás de él, 2 ejecutivos de Aire España, hombres serios y silenciosos con trajes grises y maletines firmemente sujetos, lo seguían de cerca. La tripulación se quedó inmóvil, sus ojos abriéndose al reconocer al dueño de la aerolínea. Los pasajeros se detuvieron a mitad de paso, percibiendo que algo grande estaba por suceder, y los susurros volvieron a surgir. Víctor no se detuvo en primera clase. Caminó derecho, pasando los asientos lujosos y a los pasajeros de mirada atónita, sus pasos firmes y decididos. Claudia lo vio venir y se encogió contra la galera, su corazón golpeando con fuerza. Se aferró al mostrador, sus uñas clavándose en el borde, pero no había donde esconderse. La mirada de Víctor recorrió la cabina, aguda y penetrante, hasta que llegó a la puerta de clase económica. La empujó y entró, con los ejecutivos pisándole los talones. Javier levantó la vista cuando su padre apareció en el pasillo. La expresión severa de Víctor se suavizó en cuanto vio a su hijo, sus ojos cálidos detrás de las gafas. Caminó hacia él, ignorando las miradas de los pasajeros, y se agachó junto a su asiento. «Hijo», dijo, su voz baja y gentil, «¿estás bien?». Javier asintió, con una pequeña sonrisa asomando. «Sí, papá. Ahora estoy bien». Víctor extendió la mano, apoyándola en su hombro, y le dio un leve apretón. «Bien. Lo hiciste bien allá arriba». El alivio floreció en el pecho de Javier, sintiendo como el peso del vuelo se aligeraba un poco con el toque de su padre. Víctor se puso de pie, su ternura desvaneciéndose al girarse hacia el pasillo. Sus ojos recorrieron la multitud hasta detenerse en Claudia, quien lo había seguido hasta clase económica con pasos vacilantes. Estaba cerca de la puerta, su uniforme aún impecable, pero su confianza hecha añicos, sus manos retorciéndose. Los pasajeros observaban, algunos inclinándose en sus asientos, otros con las maletas a medio camino de la salida. El aire crepitaba, cada mirada fija en el hombre de traje y la mujer que lo había provocado todo. «Señorita Sánchez», dijo Víctor, su voz firme pero cortante, lo suficientemente alta para que todos escucharan. Claudia se estremeció, bajando levemente la cabeza, pero sostuvo su mirada. «Señor Morales», respondió con un tono tembloroso,
intentando aferrarse a algún resto de dignidad. Víctor dio un paso adelante, sus manos entrelazadas detrás de la espalda, su calma como una cuchilla afilada. Movió a mi hijo de primera clase a económica. Su boleto era válido, yo mismo se lo di. ¿Quiere explicarme por qué? Claudia abrió la boca, pero la cerró de inmediato, su garganta moviéndose al tragar con dificultad. Su mente buscó desesperadamente una excusa, pero bajo la mirada de Víctor, la verdad se sentía demasiado cerca como para ocultarla. Yo, pensé que había un error, balbuceó, su voz apenas audible. No parecía, se detuvo, atragantándose con las palabras. Víctor arqueó una ceja, su silencio instándola a terminar. ¿No parecía que? Preguntó, su tono neutro pero afilado. ¿Alguien que pertenece a primera clase? La cabina quedó en completo silencio, los pasajeros conteniendo el aliento. El rostro de Claudia se encendió, su piel pálida tornándose roja. No podía decirlo, no en voz alta, no ahora, pero todos escucharon lo que no dijo. Víctor asintió, lento y deliberado, como si ya lo hubiera esperado. Esto no es solo sobre mi hijo, dijo, su voz elevándose apenas, recorriendo la cabina. Es sobre cada pasajero al que ha juzgado, cada persona a la que ha tratado como si no perteneciera aquí. Eso se acaba hoy. Se giró hacia los ejecutivos y les dio un breve asentimiento. Queda suspendida con efecto inmediato. La investigación empieza mañana. El ejecutivo más alto anotó algo, su expresión impasible pero firme. La respiración de Claudia se entrecortó, sus ojos abriéndose con desesperación. Señor Morales, por favor, empezó, adelantando las manos en súplica. Víctor la interrumpió con un simple gesto. Tuvo la oportunidad de arreglar esto en el aire. No lo hizo. Ahora deberá responder por ello. Los pasajeros reaccionaron, al principio con suaves jadeos, luego con aplausos, una ola de aprobación recorriendo la cabina económica. Sofía, la joven que había hablado con Javier, sonrió ampliamente y se unió, aplaudiendo con firmeza. Carlos y Ana asintieron, sus rostros serios pero satisfechos. Incluso Carmen, la anciana con el tejido, golpeó suavemente sus manos juntas, sus ojos brillando. Bien hecho, murmuró a Miguel. Los pasajeros de primera clase se asomaron por la puerta, algunos también aplaudiendo, sus murmullos mezclándose con el ruido. No era un caos ensordecedor, sino un reconocimiento claro y firme de que se había hecho justicia. Claudia permaneció inmóvil, sus manos cayendo a los costados. Los aplausos la golpeaban, cada palmada una grieta más en su orgullo. Durante años había tenido el control en los vuelos, pero ahora era pequeña, expuesta, el centro de una historia que no podía reescribir. Se giró y se escabulló de regreso a primera clase, con la cabeza baja y los pasos tambaleantes. Los ejecutivos la siguieron, uno de ellos ya con el teléfono en la oreja, dando órdenes sobre la investigación. Víctor se volvió hacia Javier, su severidad deshaciéndose otra vez. Vamos, hijo, dijo, extendiendo una mano. Javier tomó su mochila y se puso de pie, su maleta rodando detrás de él mientras salían juntos. Los pasajeros los observaban, algunos sonriendo, otros asintiendo a su paso. Bien hecho, le susurró Sofía. Javier le respondió con un tímido gesto de la mano, sintiendo el brazo de su padre sobre sus hombros, firme y reconfortante. La pasarela se extendía delante de ellos, fresca y silenciosa tras la tensión del avión. Víctor miró a Javier, su voz baja. Estoy orgulloso de ti. Te mantuviste firme. Javier sonrió, pequeña pero genuinamente. Gracias, papá. Solo quería llegar a ti. Víctor soltó una leve risa y le dio otro apretón en el hombro. Detrás de ellos, el avión se vació, la historia del vuelo ya se estaba difundiendo, la caída de Claudia, la fortaleza de Javier y la justicia de un padre atravesándolo todo. El avión de Aire España permanecía en silencio en el aeropuerto de Barcelona El Prat, sus motores apagados, sus pasajeros hacía tiempo que habían bajado por la pasarela hacia la luminosa terminal.
Javier Morales caminaba junto a su padre, Víctor, sus pasos resonando tenuemente mientras se dirigían hacia la salida. La tensión del vuelo, los susurros, las miradas, la caída de Claudia, se desvanecía detrás de ellos como una tormenta que pasaba. Víctor mantuvo su brazo alrededor del hombro de Javier, su voz baja y cálida. «Vamos a comer paella esta noche, hijo. Te lo ganaste». Javier sonrió, pequeña pero auténticamente, la promesa de una simple comida con su padre borrando el peso del día. De vuelta en el avión, Claudia Sánchez se quedó en la galera de primera clase, su uniforme azul marino aún impecable, pero su postura rota. La cabina estaba vacía ahora, los lujosos asientos en silencio, el aire pesado con el eco de los aplausos que la habían seguido al salir de clase turista. Sus manos temblaban mientras agarraba el mostrador, sus afilados ojos verdes mirando a la nada. Las palabras de Víctor, «esto se acaba aquí», se repetían en su cabeza, cada una como un martillo quebrando su orgullo. Suspendida. Investigación. 20 años dominando los cielos, y todo se había desmoronado en un solo vuelo. Creía que era intocable, pero ahora se sentía pequeña, expuesta, una sombra de la mujer que había atravesado el aeropuerto de Madrid-Barajas horas atrás. La tripulación deambulaba afuera, sus voces amortiguadas a través de la puerta, las suaves charlas de Elena, las órdenes cortantes del capitán. Claudia se quedó en su sitio, evitando sus miradas. Sabía lo que dirían, lo que pensarían. Había sido la reina de ese avión, la que mantenía el orden, la que decidía quién encajaba y quién no. Ahora era la historia que susurrarían tomando café, la advertencia que se contaría. Su pecho se apretó, su respiración era superficial. Había juzgado a Javier, su piel, su ropa, su forma callada de ser, y eso le había costado todo. Y peor aún, se había equivocado. Víctor no dejó que la noche terminara solo con la suspensión de Claudia. A la mañana siguiente, la sede de Air España estaba llena de actividad. Se sentó en su escritorio, sus gafas brillando bajo las luces de la oficina, y aprobó un nuevo plan, capacitación obligatoria contra la discriminación para cada empleado, desde pilotos hasta personal de tierra. Sin excepciones, dijo a sus ejecutivos, su voz firme. Usamos historias reales, la historia de Javier, para que vean el costo. Esto no son solo reglas en papel. Se trata de personas. Los ejecutivos asintieron, sus bolígrafos rascando notas. Ese mismo día se enviaron los avisos, los correos electrónicos llegando a las bandejas de entrada de toda la aerolínea. La capacitación comienza la próxima semana. Asistencia obligatoria. Pasaron los días, luego una semana. Claudia se sentaba sola en su pequeño apartamento en Madrid, la televisión parpadeando en silencio en la esquina. Su uniforme colgaba en el armario, intacto, un recordatorio de lo que había perdido. La investigación se cernía sobre ella, una nube oscura de la que no podía escapar. Había evitado los espejos, evitado llamadas, los mensajes preocupados de su hermana se acumulaban, sin respuesta. Pero el silencio la carcomía, obligándola a pensar. Repetía en su mente el vuelo, los ojos firmes de Javier, la calma penetrante de Víctor, los aplausos de los pasajeros. Había estado tan segura, tan convencida de que él no pertenecía. Ahora lo veía, la que estaba fuera de lugar había sido ella, no él. Una noche, con el cielo tornándose gris fuera de su ventana, Claudia sacó un cuaderno. Sus manos temblaban mientras tomaba un bolígrafo, la página en blanco devolviéndole la mirada como un desafío. Comenzó a escribir, despacio al principio, luego más rápido, las palabras derramándose. A señor Morales y la Junta de Air España, comenzó, su escritura irregular. Me equivoqué. Juzgué a su hijo, Javier, por su apariencia y no por quién era. Dejé que mi orgullo y mis prejuicios tomaran el control, y lo lastimé, a él y a otros, por ello. He trabajado duro por esta aerolínea durante 20 años, pero ese día le fallé. Lo siento. No espero perdón, pero quiero aprender.
Déjenme unirme a la capacitación, no como líder, sino como alumna. Necesito cambiar. Se detuvo, su bolígrafo suspendido en el aire, las lágrimas difuminando la tinta. No era perfecto, no era pulido, pero era real, crudo y desordenado, como el arrepentimiento que le arañaba el alma. Ella dobló la carta, la selló en un sobre y la envió por correo a la mañana siguiente, con las manos aún temblorosas mientras la dejaba caer en el buzón. No sabía si la leerían, si les importaría. La suspensión significaba esperar, enfrentar lo que viniera después, pero escribirla se sintió como un paso, una grieta en el muro que había construido a su alrededor. De vuelta en Aire España, Víctor abrió la carta en su oficina, su rostro inescrutable mientras leía. Los ejecutivos estaban sentados frente a él, esperando. La dejó sobre el escritorio, sus dedos golpeando suavemente la superficie. Está pidiendo aprender, dijo con voz serena. No volver, solo entrenar, empezar de nuevo. La sala quedó en silencio, el aire denso de pensamientos. Una ejecutiva, una mujer con mechones grises en el cabello, habló. Es un riesgo. Ahora tiene antecedentes. Pero si lo dice en serio, se quedó en silencio, dejando la idea flotando. Víctor asintió, lento y deliberado. La vigilaremos. Supervisada. Una oportunidad. Nada más. La decisión llegó días después. Claudia se uniría a la capacitación, no como tripulación, sino como participante, bajo estricta supervisión. Asistiría a las sesiones, escucharía la historia de Javier contada a otros, enfrentaría las miradas de los colegas a quienes una vez lideró. No era redención, todavía no, solo una puerta entreabierta, una oportunidad para demostrar que hablaba en serio. Cuando recibió la llamada, Claudia escuchó en silencio, conteniendo el aliento. Gracias, susurró, su voz pequeña pero firme. En la Universidad de Barcelona, Javier se acomodaba en su nueva vida, clases, libros, noches de estudio. El vuelo se desvanecía en su memoria, suavizado por el orgullo de su padre y el apoyo silencioso de los pasajeros. No supo nada de la carta de Claudia, no sabía que pronto ella estaría en un aula, escuchando su nombre. Pero la aerolínea estaba cambiando, Víctor se aseguraba de ello. Avisos colgaban en las salas de descanso, los instructores preparaban ejemplos reales y Aire España daba sus primeros pasos hacia algo mejor. Claudia se quedó de pie en su apartamento, mirando el uniforme que algún día volvería a usar, si se lo ganaba. No se sentía reparada, no se sentía completa. Pero por primera vez sentía el peso de lo que había hecho y la frágil y tenue esperanza de hacerlo mejor. Semanas habían pasado desde el turbulento vuelo de Madrid a Barcelona y el aire fresco de la primavera de marzo de 2025 barría las calles de Barcelona. Javier Morales estaba sentado en la cabina de primera clase de otro avión de Aire España, esta vez junto a su padre, Víctor. Los asientos eran amplios y suaves, la cabina bañada en un cálido resplandor de las luces superiores. Afuera, la pista del aeropuerto de Barcelona El Prat se extendía bajo un cielo despejado, con aviones despegando como aves hacia el azul. Javier se recostó, una leve sonrisa en los labios, su mochila guardada bajo el asiento. Víctor estaba a su lado, hojeando un informe de vuelo, sus gafas reflejando la luz mientras miraba de reojo a su hijo. ¿Listo para volver a Madrid por el fin de semana?, preguntó Víctor, su voz cálida pero firme, el mismo tono que había cortado el caos semanas atrás. Javier asintió, ajustándose las gafas. Sí, papá. Necesito un descanso de tantos libros. Soltó una risa suave, ligera y relajada. La vida universitaria en Barcelona lo había absorbido, clases, grupos de estudio, noches largas en la biblioteca, pero le encantaba. El vuelo que lo puso a prueba era un recuerdo lejano ahora, suavizado por el tiempo y el orgullo silencioso de haber mantenido la cabeza en alto. La tripulación se movía por el pasillo, sus sonrisas genuinas, sus pasos rápidos pero tranquilos. Una joven azafata, Elena, la misma de aquella noche, se detuvo junto a sus asientos.
¿Algo que pueda traerles, señor Morales, Javier? Preguntó con voz animada. Víctor hizo un gesto con la mano. Solo agua, gracias. Javier le sonrió. Lo mismo, por favor. Ella asintió y siguió su camino, su bandeja firme, sin rastro de la tensión que había dominado a la tripulación en su último vuelo. Javier lo notó, la calidez, la tranquilidad. Esta era una Aire España diferente, y lo sentía en el ambiente. Víctor dejó su informe a un lado y se giró hacia Javier. ¿Ves eso?, dijo, señalando con la cabeza la figura de Elena alejándose. Eso es lo que estamos construyendo ahora. Respeto, para todos. Javier inclinó la cabeza, curioso. ¿La capacitación? Víctor asintió, sus ojos afilados detrás de sus gafas. Comenzó la semana pasada. Cada empleado, pilotos, asistentes, personal de tierra. Están escuchando tu historia, hijo. No solo reglas, lecciones reales. Lo que te pasó a ti no volverá a suceder. La sonrisa de Javier se desvaneció ligeramente, no por tristeza, sino por el peso de todo ello. Su tranquila postura había encendido algo más grande de lo que imaginaba. De vuelta en Madrid, las sesiones de capacitación estaban en pleno desarrollo. En una sala luminosa en la sede de Aire España, decenas de empleados estaban sentados en filas, con sus uniformes impecables, sus rostros una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Claudia Sánchez estaba entre ellos, sentada cerca de la parte trasera, con las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo. Hoy no vestía su uniforme azul marino, solo un sencillo suéter y pantalones, su cabello suelto, sus afilados ojos verdes fijos en la instructora al frente. La mujer que dirigía la sesión, Marta, sostenía una tableta, su voz clara mientras hablaba. Esto no se trata de culpas, dijo, caminando lentamente. Se trata de aprender. Hablemos del vuelo 237, de Madrid a Barcelona. La sala quedó en silencio mientras Marta tocaba la pantalla, proyectando una foto de Javier, su imagen de graduación de la secundaria, con las gafas ligeramente torcidas y una sonrisa tímida en su rostro. Claudia contuvo el aliento, sus uñas clavándose en sus palmas. Este es Javier Morales, continuó Marta. 17 años, estudiante destacado, rumbo a la universidad con una beca. Tenía un boleto válido en primera clase, un regalo de su padre, nuestro dueño, Víctor Morales. Pero fue enviado a clase turista porque alguien lo juzgó por su apariencia, no por quién era. Susurros recorrieron el grupo, cabezas girándose. Claudia mantuvo la mirada baja, el rostro ardiendo. Marta no la nombró, todavía no, pero la historia se desarrolló, paso a paso. El enfrentamiento en la puerta de embarque, la escolta de seguridad, la tranquila negativa de Javier a aceptar la disculpa de Claudia. No gritó, no peleó, dijo Marta. Se mantuvo firme con dignidad. Eso es lo que estamos aquí para proteger, para cada pasajero, cada vez. La sala asintió, algunos rostros serios, otros pensativos. Claudia escuchó, el pecho oprimido, sintiendo el peso de la carta que había enviado a Víctor. Ella había pedido esto, aprender, cambiar, y ahora estaba aquí, enfrentándolo de frente. En el avión, Javier miró por la ventana mientras los motores rugían con vida. La pista pasó borrosa y el avión despegó, ascendiendo suave y estable hacia el cielo. Víctor tomó un sorbo de agua y luego se inclinó hacia él. Sabes, hijo, esa noche estuve orgulloso de ti, no solo por mantenerte firme, sino por seguir siendo tú mismo. Eso fue lo que marcó la diferencia. Javier se giró hacia él, sus ojos oscuros serenos. Solo quería llegar hasta ti, papá. No pensé que todo esto pasaría. Víctor soltó una leve risa, una inusual ternura rompiendo su expresión seria. A veces, una sola persona poniéndose de pie cambia más de lo que imagina. El vuelo era tranquilo, pacífico, un marcado contraste con el caos de antes. Javier observó las nubes pasar, sus bordes brillando dorados mientras el sol comenzaba a descender.
Pensó en los pasajeros que habían hablado, las palabras amables de Sofía, la silenciosa indignación de Carlos y Ana, la triste negación con la cabeza de Carmen. Lo habían visto, no solo como un chico con sudadera, sino como alguien que importaba. Y ahora, gracias al esfuerzo de Víctor, esa onda se estaba expandiendo, salas de capacitación, conversaciones en las salas de descanso, un nuevo estándar en Air España. No era algo ruidoso ni llamativo, pero era real. En Madrid, Claudia permaneció en la sesión, su libreta abierta, su bolígrafo moviéndose lento pero firme. Escribió el nombre de Javier y luego las palabras de Marta, dignidad para cada pasajero. No se sentía redimida, todavía no. La investigación seguía pesando sobre ella, su suspensión era una sombra que no podía ignorar. Pero esto era un comienzo, una grieta en el muro que había construido con años de orgullo y prejuicio. Pronto enfrentaría a su antigua tripulación, sus miradas cargadas de preguntas, pero por ahora, escuchaba, dejando que la lección se hundiera en ella. El avión aterrizó en el aeropuerto Madrid-Barajas con un leve golpe y las luces de la cabina parpadearon al encenderse. Javier y Víctor bajaron juntos, mientras la terminal bullía de actividad a su alrededor. Víctor le dio una palmada en el hombro a su hijo mientras caminaban hacia la salida. Un tiempo en casa y luego de vuelta a tus libros, dijo, sonriendo. Javier asintió, con su maleta rodando detrás de él. Suena bien, papá. El vuelo había sido tranquilo, la tripulación amable, el aire ligero con la promesa de días mejores. Mientras desaparecían entre la multitud, Air España continuaba, cambiada, no perfecta, pero avanzando. La historia de Javier ya no era solo suya, era un llamado grabado en los cimientos de la aerolínea, un recordatorio de lo que un acto de valentía podía lograr. Y para cualquiera que lea esto, que escuche esta historia sobre un chico, un vuelo y una lucha por la justicia, queda una pregunta: ¿qué harías si vieras que esto sucede? ¿Susurrarías, aplaudirías o te quedarías en silencio? La respuesta es tuya, y importa más de lo que podrías pensar. Víctor echó un último vistazo al avión y luego a Javier. Sabes, hijo, historias como la tuya no terminan, se esparcen. Javier inclinó la cabeza, curioso, pero no respondió. No hacía falta. Las ondas ya estaban ahí afuera, tocando vidas que nunca vería. A todos los que han seguido este viaje, gracias por acompañarnos, por preocuparse por un chico de Madrid y su lucha por lo correcto. Si esto te conmovió, compártelo con alguien, deja que crezca. Quédate con nosotros para más historias que importan. Cada voz cuenta.